Hoy vamos a meditar en un salmo que es como un mapa espiritual para tomar las decisiones correctas en la vida. El Salmo 1 nos muestra dos caminos, uno que lleva a la bendición y otro que termina en vacío. Si estás comenzando un nuevo día, una etapa o un proyecto, esta oración y reflexión pueden marcar la diferencia en tu rumbo. Quédate y oremos juntos para caminar en el sendero del justo. El libro de los Salmos es, para muchos, el corazón de la Biblia. En él encontramos palabras que consuelan, alientan y fortalecen. Y es significativo que, entre los 150 salmos, el primero hable de una decisión, elegir entre el camino del justo y el camino del impío. No es casualidad que este sea el punto de partida, porque la vida misma está hecha de elecciones. Cada día, sin importar nuestra edad o situación, nos encontramos con la oportunidad de decidir a quién escuchar, qué camino seguir y en qué lugar permanecer. El Salmo 1 es como una puerta de entrada a toda la sabiduría contenida en este libro. Nos presenta de manera clara y directa dos estilos de vida y dos destinos completamente distintos. El primero, el del justo, que busca a Dios y encuentra en Él su deleite y su fuerza. El segundo, el del impío, que vive de espaldas a Dios, siguiendo su propio criterio y caminando hacia un final vacío. Este pasaje no solo habla de creencias, sino de hábitos, de la compañía que elegimos, de las voces que dejamos entrar en nuestra mente y en nuestro corazón. El justo no es justo solo por sus intenciones, sino por su manera de vivir, por su disciplina diaria y por su comunión constante con el Señor. Y el impío, aunque pueda parecer fuerte o exitoso por un tiempo, está desconectado de la fuente de la vida y tarde o temprano lo que ha construido se desmorona. Es un salmo que invita a reflexionar, pero también a actuar. No basta con admirar la figura del justo, se nos llama a imitar su ejemplo. Así como un día comienza con la luz que disipa la oscuridad, nuestra vida espiritual comienza cuando decidimos apartarnos de aquello que nos aleja de Dios y acercarnos a su palabra para recibir dirección y alimento. Este mensaje es especialmente valioso cuando iniciamos una nueva etapa. El primer día de un año, el comienzo de un proyecto, el inicio de un trabajo o simplemente el amanecer de un nuevo día. En cada uno de esos momentos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué camino voy a andar hoy? El Salmo 1 nos recuerda que nuestras elecciones no solo definen nuestro presente, sino también nuestro destino eterno. En los próximos bloques veremos cómo este salmo describe, con imágenes muy claras, la diferencia entre quien vive arraigado en la palabra y quien vive apartado de ella. Pero desde ahora, guardemos esta verdad en el corazón. El camino del justo es un sendero firme y seguro, no porque esté libre de dificultades, sino porque Dios camina en él. El Salmo 1 comienza con una palabra que llama la atención: bienaventurado. En el lenguaje bíblico, esta palabra no significa solo feliz en un sentido superficial, sino profundamente bendecido, pleno, en paz consigo mismo y con Dios. Es una felicidad que no depende de las circunstancias, sino de la relación con el Señor. El versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí, el salmista nos presenta una triple advertencia. No se trata solo de evitar el mal de manera general, sino de no permitir que se infiltre en nuestra vida paso a paso. Observa el orden:
Primero andar, luego estar y finalmente sentarse. Es el proceso por el cual una persona, sin darse cuenta, puede ir alejándose de Dios. Al principio solo camina cerca del pecado, luego se detiene y por último se acomoda en él. Andar en consejo de malos significa dejarse guiar por ideas, opiniones o filosofías que contradicen la palabra de Dios. Estar en camino de pecadores implica adoptar costumbres o estilos de vida que se alejan de su voluntad. Y sentarse en silla de escarnecedores es algo más profundo. Llegar a un punto donde no solo se acepta el pecado, sino que se participa en burlarse o despreciar lo que es santo. En contraste, el versículo 2 nos muestra el corazón del justo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí encontramos la clave. La fortaleza del justo no está en su voluntad humana, sino en su amor por la palabra de Dios. No se acerca a ella por obligación o costumbre, sino porque es su deleite, su alimento y su descanso. Meditar significa reflexionar, repetir en la mente, aplicar lo aprendido. No es una lectura superficial, es una comunión constante. Esta imagen es poderosa para nosotros hoy. Vivimos rodeados de voces que intentan definir qué es el éxito, qué es la felicidad y qué es lo correcto. Pero el justo se distingue porque filtra todo eso a través de la verdad de Dios. En la mañana, antes de escuchar las noticias o abrir las redes sociales, él abre su corazón a la voz del Señor. Durante el día, recuerda lo que ha leído y busca ponerlo en práctica. Y en la noche, antes de dormir, vuelve a repasar sus promesas para cerrar el día en paz. Este estilo de vida no es algo reservado para unos pocos santos especiales. Está disponible para cualquiera que decida apartarse de lo que contamina y acercarse a la fuente de vida. El Salmo 1 nos enseña que la verdadera felicidad y el verdadero éxito no se miden por las posesiones o la fama, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios y la firmeza de nuestros pasos en su camino. El versículo 3 del Salmo 1 nos regala una de las imágenes más bellas y poderosas de toda la Biblia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios no compara al justo con una planta frágil que depende del clima o de la temporada, sino con un árbol plantado en el lugar correcto, con raíces profundas y acceso constante a un río que nunca se seca. Este río es su presencia, su palabra y su espíritu, que alimentan al creyente cada día. El detalle plantado junto a corrientes de aguas nos habla de propósito y ubicación divina. No es un árbol que creció por casualidad. Fue plantado por la mano de Dios en el lugar exacto donde podía prosperar. Así es la vida del justo. No está a merced del azar, sino guiada por la voluntad perfecta del Señor. Luego, dice, da su fruto en su tiempo. Esto significa que el justo no vive en una carrera frenética, ni se desespera cuando no ve resultados inmediatos. Él entiende que cada estación tiene su propósito. Hay tiempos de crecimiento invisible, donde las raíces se fortalecen, y hay tiempos de cosecha, donde el fruto se hace evidente. La paciencia y la perseverancia son parte de este caminar. El texto añade, su hoja no cae. En la naturaleza las hojas indican salud. Un árbol verde y frondoso refleja vida, fuerza y continuidad. En el creyente, esto se traduce en una fe constante, en un carácter estable, en una esperanza que no se marchita, aunque vengan pruebas o sequías espirituales. No significa que no haya dificultades, sino que en medio de ellas, el justo
mantiene su verdor porque su fuente no es el mundo, sino Dios mismo. Finalmente, encontramos una promesa que llena de aliento, y todo lo que hace prosperará. Aquí no se habla de una prosperidad vacía o meramente material, sino de un éxito que tiene valor eterno. Prosperar significa avanzar con propósito, cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras manos y ver su favor acompañándonos en cada paso. Incluso en las situaciones que parecen contrarias, Dios transforma todo para bien. Esta imagen del árbol también nos recuerda que la vida del justo tiene un impacto a su alrededor. Sus frutos bendicen a otros, su sombra da descanso y su ejemplo inspira a quienes lo observan. Cuando una persona se arraiga en la palabra y en la presencia de Dios, no solo su vida cambia, sino que su entorno también se transforma. El versículo 3 es un llamado a enraizarnos profundamente en Dios. Así como un árbol no sobrevive lejos del agua, nosotros no podemos vivir espiritualmente lejos de Él. Si nos mantenemos junto a la fuente, nuestra vida dará fruto, nuestras hojas permanecerán verdes y todo lo que hagamos tendrá la huella de su bendición. Después de describir la vida firme y fructífera del justo, el Salmo 1 cambia bruscamente de tono para mostrarnos el otro lado de la historia, el destino del impío. El versículo 4 declara: «No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento». El tamo es la cáscara seca y ligera que cubre el grano de trigo. En el tiempo de la cosecha, los agricultores lo separaban lanzando el grano al aire. El trigo caía al suelo por su peso, pero el tamo, sin sustancia, era llevado por el viento y desaparecía. Esta imagen es clara. La vida del impío, aunque pueda parecer sólida por un momento, carece de peso y de fundamento. Todo lo que construye fuera de Dios es frágil, temporal y fácil de derribar. La diferencia con el árbol plantado junto a corrientes de aguas es radical. El árbol permanece firme a través de las estaciones. El tamo es inestable y no resiste ni una brisa. El impío puede tener riquezas, influencia o poder, pero sin Dios, todo eso es como polvo que se disipa. No hay raíces que lo sostengan ni fruto que perdure. El versículo 5 continúa: «Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos». Aquí el salmista nos habla del día en que Dios pondrá todas las cosas en orden. Los impíos no tendrán una posición de firmeza, ni podrán justificarse delante del Señor. No podrán sostener su vida como argumento, porque habrán vivido lejos de su voluntad. La congregación de los justos simboliza la comunión eterna con Dios, y ese lugar no se alcanza por apariencia, sino por una vida transformada y rendida a Él. Este pasaje no es un mensaje de condena sin esperanza, es una advertencia amorosa. Dios no se complace en la pérdida del impío, Ezequiel 33:11, sino que desea que todos se arrepientan y vivan. El contraste que hace el Salmo, uno busca despertar en nosotros la urgencia de decidir por el camino correcto. En nuestra vida diaria, esta enseñanza se traduce en una pregunta constante: ¿estoy construyendo sobre roca o sobre arena? Porque lo que no está arraigado en Dios, tarde o temprano, se desmorona. El tamo no se convierte en grano por accidente. Necesita una transformación profunda, y eso solo lo hace el Señor en el corazón dispuesto. El destino del impío es una advertencia para todos. No basta con no hacer cosas malas a simple vista, si el corazón sigue lejos de Dios. El verdadero cambio es interno y se refleja en decisiones, palabras y acciones. Así como el justo inspira confianza y firmeza,
El impío inspira inestabilidad e incertidumbre. Y el salmista nos deja claro que solo hay dos caminos, uno que lleva a la vida y otro que lleva a la ruina. La elección cada día está en nuestras manos. El Salmo 1 concluye con una afirmación profunda y definitiva. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta frase resume todo el mensaje del Salmo en una sola línea. Por un lado está la promesa: Dios conoce el camino de los justos. Conocer en el sentido bíblico no es solo tener información, implica intimidad, cuidado y aprobación. Significa que el Señor observa cada paso, cada decisión, cada lucha y cada victoria de aquellos que le aman. No estamos perdidos en un mundo indiferente. Nuestro andar está bajo la mirada atenta del Padre. Este conocer también habla de protección. Así como un pastor vigila cada oveja de su rebaño, Dios guía y guarda a quienes caminan en sus caminos. Incluso cuando atravesamos momentos de incertidumbre, Él ya ha visto el final del sendero y sabe cómo llevarnos hasta allí. No hay atajo ni desvío que escape a su vista. Por otro lado, el versículo contrasta con una advertencia seria: la senda de los malos perecerá. Esto no significa necesariamente que el impío enfrente un castigo inmediato en la tierra, pero sí que su camino carece de futuro eterno. Puede haber aparente éxito o prosperidad temporal, pero todo lo que está construido fuera de Dios se derrumba al final. Perecer es más que desaparecer, es quedar sin propósito y sin destino eterno. Esta verdad es vital para nuestra vida diaria. A veces podemos sentir que vivir con rectitud no vale la pena, sobre todo cuando vemos que quienes actúan sin escrúpulos parecen prosperar. Pero el Salmo 1 nos recuerda que la medida del éxito no está en la rapidez de los resultados, sino en la solidez del destino. El justo puede avanzar lento, pero avanza hacia vida eterna. El impío puede avanzar rápido, pero hacia un final sin esperanza. Jehová conoce el camino. También implica que Él sabe cuándo necesitamos fuerzas, cuándo debemos esperar y cuándo es momento de dar pasos firmes. Hay días en los que no vemos todo el panorama, pero basta con saber que Él sí lo ve. Esta confianza es la que nos mantiene firmes aún en medio de pruebas. En pocas palabras, este último versículo es tanto una promesa como una advertencia. La promesa: Dios acompaña y sostiene al justo en cada momento de su caminar. La advertencia: el camino sin Dios, tarde o temprano, lleva a la destrucción. El salmista cierra recordándonos que no hay términos medios, no hay un tercer sendero. O caminamos en comunión con el Señor, o vamos por nuestra cuenta, y esa ruta termina sin fruto ni vida. Así, el Salmo 1 nos deja con una invitación clara. Elegir el camino del justo no solo es la mejor decisión para hoy, sino la única que garantiza un destino seguro y eterno. Hoy hemos recorrido juntos el Salmo 1 y hemos visto que al final la vida se resume en dos caminos: el del justo, que florece y da fruto porque está arraigado en Dios, y el del impío, que se desvanece como el tamo que el viento se lleva. No se trata solo de religiosidad o costumbres, sino de una elección diaria, donde ponemos nuestras raíces, de qué nos alimentamos y hacia dónde queremos que nos lleve nuestro andar. Este salmo no es solo poesía inspiradora, es un mapa espiritual. Nos recuerda que el éxito verdadero no se mide en posesiones, sino en permanecer firmes en la palabra, confiando en que Dios conoce nuestro camino y cuida de cada paso que damos.
quiero invitarte a que al terminar esta oración tomes una decisión consciente, apartarte de lo que te aleja del Señor y acercarte más a su presencia. Haz de la palabra tu alimento diario y de la oración tu respiración constante. Oremos juntos. Padre amado, gracias por mostrarme la diferencia entre el camino de la vida y el camino que lleva a la ruina. Ayúdame a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo y cuyas hojas no caen. Afirma mis pasos y guíame siempre en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día en este camino hacia la luz. Recuerda, quien camina con Dios nunca camina solo.